Bueno, voy a hablar un poco de inestabilidad protésica de cadera. El objetivo de la clase es repasar las causas más frecuentes de la inestabilidad protésica, conocer los factores de riesgo relacionados para también poder prevenir en lo posible esta patología y saber qué herramientas tenemos y qué sugiere la bibliografía actualmente para el tratamiento de esta complicación. Bueno, ¿quién no tuvo que reducir una cadera en la guardia? Es la infección y la luxación en la reemplazo de cadera es una de las complicaciones más importantes y más frecuentes y también son de difícil y compleja resolución. La luxación en los primeros 90 días es una de las complicaciones más frecuentes y la tasa o la incidencia, digamos, de esto es entre un 0,3 a un 10% en las primarias y sube a un 28% en las revisiones. Se ha visto en algunos trabajos que en los centros donde tienen mucho entrenamiento en este tipo de cirugías, la incidencia baja hasta un 2 o un 3%, pero en las revisiones sigue siendo un número bastante alto, entre un 8,4 a un 25%. Hay trabajos americanos de nivel 2 de evidencia, donde la tasa de luxaciones muestran lo mismo. Esto es del 2003, un 3,1% en cirugías primarias y un 8,4% en revisiones. Y cuando están asociadas a infecciones, la tasa de luxación en revisiones por infección son aproximadamente de un 15% versus revisiones por aflojamiento aséptico de un 2%. Un dato interesante era que, bueno, en nuestros trabajos no hubo casos de luxación o de inestabilidad en prótesis con cabeza de 32 milímetros. Hay que tener en cuenta que el riesgo de luxación es acumulativo para estos pacientes. El paciente que se opera por inestabilidad a los 15 años tiene un riesgo de reluxarse de un 33% y un riesgo de volver a operarse de un 45%. ¿Sí? Este trabajo de Paprosky y de Lavalle hizo una revisión de 75 casos, perdón, 75 revisiones y un seguimiento entre 24 a 78 meses, donde se revisaban prótesis que tenían 3 o más luxaciones irreductibles o limitaciones en la vida diaria por la inestabilidad que le producía la prótesis. Lo que hicieron fue clasificarlo en 7 etiologías, los cuales, se dividieron en 6 etiologías, perdón. En estos 6 grupos era uno por mal posición del componente acetabular, el segundo por mal posición del componente femoral, deficiencia del aparato abductor, choque o impeachment, desgaste del liner, del polietileno, o directamente un grupo donde la etiología no estaba resuelta. Y se dieron cuenta que lo más frecuente era por un mal posicionamiento del componente acetabular y una deficiencia del aparato abductor. A su vez también hicieron como una línea de tratamiento para cada uno de estos grupos, donde obviamente si la alteración era del acetábulo o del fémur, había que revisar los componentes. Cuando se trataba del aparato abductor, en esta época no usaban doble movilidad, sino usaban cotilos constreñidos. Bueno, si había algún tipo de choque o impeachment, se trataba de remover lo que causaba el impeachment y se aumentaba, digamos, el diámetro de la cabeza femoral, y así según el grupo, cada uno tenía un tratamiento específico. También hay que tener en cuenta que, bueno, esta patología tiene factores de riesgo, son multifactoriales, dependen mucho también de la característica del paciente, no solamente de la técnica quirúrgica o del implante que va a usar el cirujano. Hay muchos pacientes que ya tienen cirugías previas o tienen patologías neuromusculares que hay que tener en cuenta. Y uno, como cirujano, bueno, lo que sí puede planificar es qué abordaje va a usar en esos casos, como, bueno, la orientación de los componentes, qué importante, qué tipo de implante va a usar, y con eso, bueno, tratar de prevenir este tipo de complicaciones. Entonces, ante un paciente que tiene una inestabilidad protésica o ha tenido varios episodios de luxación,
¿Qué me tengo que preguntar? Como primera pregunta es ¿hacia dónde se luxa? ¿Cuánto tiempo lleva de operar este paciente? Si está bien orientado los implantes que él tiene, cómo está la columna del paciente, cómo está el aparato abductor y qué implante voy a usar para tratar esta complicación. ¿Hacia dónde se luxa? Bueno, se clasifica en anterior, posterior y multidireccional. Sabemos que la luxación posterior es una de las más frecuentes y esto está sobre todo relacionado con la vía de abordaje y la orientación del componente. Y cuando la luxación es multidireccional, uno tiene que ir a pensar en un paciente con lesiones de la musculatura o porque son pacientes hiperlaxos o neurológicos. Este es un caso del servicio, es un par de años, donde un paciente de 63 años con múltiples antecedentes. Esta fue la radiografía control postoperatorio inmediato, donde ya se ve que la prótesis está luxada. Se reducía, pero se volvía a luxar. Entonces, me pregunto, ¿cuánto tiempo lleva de operar el paciente? Bueno, tenemos luxaciones tempranas y tardías. En las luxaciones tempranas uno tiene que pensar que lo más probable es que el paciente o no se adherió al tratamiento postquirúrgico, o hay una mala posición de los implantes, o hay un inadecuado restablecimiento del óseo. Y cuando son tardías, uno ya tiene que pensar en un deterioro, un desgaste, perdón, del inserto de polietileno o un aflojamiento aséptico y un deterioro de la masa muscular. Las luxaciones tempranas, bueno, normalmente responden bien a una reducción cerrada y una reeducación del paciente, y cuando ya tenemos una luxación ya tardía, ya crónica, no queda otra que revisar la prótesis. Esto es lo que se hizo, el paciente se lo metió a quirófano, no sé si me acuerdo si el mismo día o al otro día, y se cambió de posición el liner para darle más estabilidad. Eso nos lleva a la pregunta de cómo están orientados los componentes o cuál sería lo ideal. Hay una zona de seguridad que tenemos que tener en cuenta, donde tenemos la anteversión femoral debe ser entre unos 15 y unos 20 grados, la inclinación acetabular entre 40 y 45 y la anteversión acetabular entre unos 10 y 20 grados. Eso es lo que dicen los libros. Lewinnek hizo esta revisión de casos donde él describe esta zona de seguridad ya varios años, donde la inclinación está entre unos 40 grados más menos 10 y la anteversión son de 15 grados más menos 10 también. Él describe que fuera de esta zona de seguridad el índice de luxación aumenta a un 6%. Otros autores tienen más o menos los mismos resultados, así que se ve que tenía algo de razón con esto. Acá hay otro trabajo un poco más actualizado, donde se revisan 758 casos en prótesis no cementadas con cabezas de 28 milímetros, y se ve que cuando hablamos de la inclinación acetabular por encima, o sea, igual o por encima de los 50 grados, el índice de luxación aumenta, y así cuando la anteversión está por debajo de los 5 grados o una anteversión mayor a 20 grados, también aumenta el índice de luxación. Después tenemos este trabajo, que es un estudio retrospectivo, donde ponen, digamos, como cuestionan si realmente la zona de seguridad es segura. Acá podemos ver en el gráfico todas las luxaciones que ocurrieron tanto con un abordaje posterior como un abordaje anterolateral. Y bueno, se llega a la conclusión de que se considera una zona segura, pero no significa que orientando los componentes en este lugar, uno va a estar totalmente seguro de que no va o excluye una luxación, ¿sí? Este trabajo que encontré me pareció interesante porque compara, nos muestra estas artroplastías 1289, donde le hacen un abordaje posterior y la combinación que usan es metal polietileno o cerámico polietileno, como hacemos nosotros también. Tuvieron 42 luxaciones, 20 dentro de la zona y 22 por fuera. Y lo que ellos definen en este trabajo es que, si se ponen a ver más fino, encuentran una zona donde, una cierta angulación de abducción y de anteversión, donde no encontraron ningún tipo de luxación en estos casos. Fueron 162 reemplazos que tenían esta orientación más menos 4 grados, donde no se produjo ninguna complicación.
Otra pregunta que hay que hacerse al respecto es cómo está la columna del paciente. Hay que saber que el 20% de los pacientes con necesidad de un reemplazo de cadera tienen alteraciones en la columna, ya sea una escoliosis, artrosis, cirugías previas, artrodesis lumbar. Y esto nos lleva a que hay que saber, digamos, que está relacionado la cantidad de niveles artrodesados con el índice de luxación protésica. Por arriba de 3 niveles, casi que se duplica las posibilidades de luxación. Entonces, hay que valorar, digamos, la posición, digamos, de la pelvis, modifica la posición del cotilo, ¿sí? Eso tanto acostado, sentado como parado, y hay que tener en cuenta la alineación espinopélvica, que eso se valora la movilidad espinopélvica con una radiografía de perfil, sentado y parado. Hay que valorar la pendiente sacra, y eso nos va a decir si tenemos una pelvis flexible o rígida, al igual que la alineación espinal sagital con una radiografía de perfil de pie, para ver si tenemos una alineación pélvica, está alineada o desalineada, si está hacia anterior o si está hacia posterior. Y también, obviamente, si tenemos rotación de las vértebras, nos va a rotar la pelvis de un lado del otro hacia adelante, hacia atrás, y eso nos va a dar una anteversión o una retroversión del acetábulo, y esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de que uno va a planificar la cirugía. No solamente eso, sino también hay que tener en cuenta las enfermedades inflamatorias como la artritis. Este trabajo, un seguimiento de 2 años, con prótesis no cementadas, nos muestra que el índice de luxaciones es mayor en pacientes con artritis, hasta un 10%. ¿Por qué? Porque se saca la conclusión de que las partes blandas también están comprometidas, entonces se pierde tensión. Hay otras articulaciones comprometidas por la enfermedad, por lo que la cadera que está operada tiene mejor movilidad y bueno, tiene más uso, y por lo que también tiene más riesgo de luxarse. Otra pregunta es cómo está el aparato abductor de nuestro paciente. Cuando un paciente tiene luxaciones recurrentes, hay que estudiarlo. Es muy importante. Puede haber atrofia muscular, que eso lo podemos ver en la resonancia, si hay ausencia del trocánter mayor o si hay lesiones del glúteo medio. Este caso del servicio, paciente de 5 años, que bueno, ya lo hemos presentado en varios ateneos, fue operado este año, se le hizo un recambio del tallo, tiene un tallo no cementado y se lo cambió por un tallo cementado con una técnica de link por déficit de stock óseo, y se le cambió la cabeza se le aumentó la cabeza a una cabeza de 32 milímetros, pero aún así el paciente tuvo 3 episodios de luxación postoperatoria en el lapso de un par de meses, por lo que se decidió revisarlo y se intentó como reconstruir el aparato abductor y se colocó un cotilo constreñido. Después de esta cirugía, el paciente anduvo muy bien y todavía no presentó ninguna complicación. ¿Qué abordaje vamos a hacer? Bueno, en nuestro servicio la escuela es el abordaje posterolateral, pero hay otros que en muchos trabajos muestran que el riesgo de luxación es menor, pero tiene sus desventajas. El abordaje anterior directo es técnicamente demandante y tiene un aprendizaje muy prolongado, pero sí tiene un riesgo de luxación menor. Los abordajes anterolateral o lateral directo tienen riesgos de osificaciones heterotópicas. Y bueno, el abordaje que nosotros siempre hacemos es un abordaje que en la bibliografía está descrito como que tiene más índice de luxaciones, pero hay varios trabajos que demuestran que si uno se toma el tiempo de hacer la reparación de la cápsula, que últimamente estamos haciendo, el porcentaje de luxación, la tasa de luxación, llega a bajar hasta lo que normalmente pasa en los abordajes anteriores. ¿Qué implante vamos a utilizar? Bueno, normalmente uno intenta usar cabezas de mayor tamaño, o por lo menos es la tendencia ahora para darle más estabilidad a la prótesis. Este trabajo del 2003 analiza estos 1720 retrasos de cadera, donde se demostró que a largo plazo las cabezas de mayor tamaño tenían 3 veces más chances de riesgo de revisión, y se dieron cuenta que era más por un desgaste, digamos, que causaba el tamaño de la cabeza, y aún era peor si se trataba de pacientes masculinos y menores de 55 años, porque tenían obviamente mayor demanda.
Con el tiempo se fueron mejorando los componentes de las prótesis con lo que se introduce el polietileno crosslink. También se usa, bueno, las combinaciones con cerámico y metal, y con esto se ha reducido la tasa de desgaste, por lo que, bueno, también se han reducido las tasas de luxaciones prótesis y aumentó el uso, digamos, de las cabezas femorales más grandes. Tenemos estos trabajos que comparan cabezas grandes de 36 con 28 milímetros, un trabajo prospectivo de 30 pacientes, donde a un seguimiento de corto plazo no se ven signos de desgaste o de osteólisis. Este trabajo un poquito más largo, de 13 años de seguimiento, tampoco muestra desgaste o presencia de osteólisis, y en este trabajo de este año, un trabajo japonés y chino, donde a todos los pacientes, 105 pacientes, se le hace una tomografía para valorar la osteólisis y el desgaste de los componentes, y no se encuentra ningún tipo de aumento significativo. Entonces, ¿qué implante vamos a usar? Las cabezas de mayor diámetro reducen la tasa de luxación en las artropatías primarias y en las revisiones, pero no está todavía muy claro con cabezas mayores a 38 milímetros. Hay que tener en cuenta la relación cabeza-cuello, ¿sí? Aumenta el rango de movilidad, reduce el impingement, y con esto uno tiene lo que se llama el jump distance, que es el arco de movimiento que tiene la cadera hasta llegar al punto crítico de luxación. Cuanto más grande es el diámetro de la cabeza, tiene un jump distance más grande, por lo que tiene mayor rango de movilidad y sería como mayor estabilidad, ¿sí? Entonces, una relación menor a 2 aumenta el riesgo de luxación, y obviamente esta relación se ve alterada cuando uno tiene que empezar a jugar con el tipo de cuello femoral, con pollera o no, y el tamaño de la cabeza femoral. ¿Qué tipo de cabeza usamos? Usamos cerámico, usamos metal. Bueno, metal y cerámico ya se está dejando de usar. Y acá podemos ver que en el 2014, en Estados Unidos, lo que más se usa es cerámico polietileno. Este es un caso del servicio, una mujer de 71 años, una prótesis híbrida con una cabeza de 28. Se le tuvo que revisar al postoperatorio, ya a los pocos meses se tuvo que revisar el cotilo, reposicionarlo. Acá podemos ver que estaba muy anteverso, se le trató de colocar un poco más vertical, y aún así el paciente presentó varios episodios de luxación, por lo que se volvió a revisar y se le cambió tanto el acetábulo como el liner como el tallo, y se optó por una cabeza de mayor diámetro. ¿Qué hacemos con los cotilos de doble movilidad? ¿Se usan o no se usan? ¿Son mejores o no? Este trabajo habla de 10.700 reemplazos de cadera con un seguimiento de 8 años aproximadamente, donde la tasa de luxación es muy baja y la tasa de revisiones también con una supervivencia bastante larga. Y como conclusiones, la copa de doble movilidad es una buena alternativa para los reemplazos de cadera primarios, y con una buena sobrevida a largo plazo. Comparándolas con cabezas de mayor diámetro, el riesgo de revisión y luxación de la doble movilidad en este trabajo fueron significativamente menor que cotilos convencionales, pero cuando hablamos de cabezas de mayor diámetro o cotilos constreñidos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando valoramos pacientes con déficit del aparato abductor, en este trabajo uno puede ver que la mejor opción que les resultó acá un seguimiento de 4 años era usar cotilos de doble movilidad sobre los cotilos constreñidos y sobre los cotilos convencionales. Y cuando uno comparaba dentro de los cotilos convencionales cabezas de mayor diámetro, tenían ¿cómo se llama? Mejor índice o sea, menor índice de luxación las cabezas de mayor diámetro. Entonces, la tasa de luxación es significativamente más baja para las copas constreñidas y de doble movilidad en comparación a copas convencionales en revisiones por deficiencia del aparato abductor. Y en los casos cuando se usa copas convencionales, se sugiere usar cabezas de mayor diámetro. Acá tenemos otro caso del servicio, un paciente de 66 años, mujer,
donde se usó una cabeza de 28 milímetros, presentó a los 5 años un episodio de luxación que se volvió a repetir varias veces, y al año siguiente se le programó una cirugía con recambio del cotilo a un cotilo doble movilidad, que luego anduvo muy bien. Entonces, resumiendo, tenemos cabezas grandes. ¿Qué ventajas tienen? Menor índice de luxación, mayor rango de movimiento y menor índice de impingement. La desventaja es que, bueno, son más costosas. O hay que usar un polietileno de menor espesor, que eso puede llevar a complicaciones de ruptura del polietileno y corrosión del cono de la cabeza cuando es metal-metal. Tenemos las copas doble movilidad, que bueno, tenemos tanto cementadas como no cementadas. Podemos usar también cabezas cerámicas. Tiene un bajo índice de desgaste y bajo índice de luxación, pero cuando se luxan, bueno, casi siempre hay que revisarlo de forma abierta. Tanto las copas constreñidas también, como ventaja, a uno le da una estabilidad inmediata, pero también si se luxa o se lleva a un desgaste, la revisión es siempre a cielo abierto. Entonces, como para resumir, en las luxaciones 2 o más veces uno tiene que valorar el implante. Si está mal colocado, hay que hacer un recambio de los componentes. Si el implante está bien colocado, no hay necesidad de recambiarlo, pero uno tiene que valorar qué es lo que está pasando. O sea, hay que ver la columna, hay que ver la parte reductor, hay que ver si el paciente hiperlaxo tiene alguna alteración neurológica y qué herramientas tenemos. Como hablamos recién, hay que pensar en aumentar el tamaño de la cabeza femoral, o cambiar a un cotilo doble movilidad, aumentar el offset, o pensar en un cotilo constreñido. Entonces, bueno, esta complicación es bastante frecuente y de difícil solución. El éxito de la cirugía de revisión para corregir la inestabilidad protésica radica, o sobre todo, en identificar la causa. La prevención es el mejor tratamiento y la etiología es multifactorial. Hay que intentar buscar siempre cuáles son todas las causas que están provocando la inestabilidad, evaluar el aparato deductor, intentar hacer más de un gesto quirúrgico una vez que uno planifica una cirugía, cambiar el cotilo, aumentar el diámetro de la cabeza, aumentar el offset. Bueno, acá el colocar cabezas de mayor tamaño incrementa el arco de movimiento y reduce el impingement. Y bueno, cuando está mal posicionado los componentes, corregirlo, y cuando están bien posicionados, pensar que puede ser alguna otra cosa, como la columna, puede ser hiperlaxo o el aparato deductor, y que las opciones que tenemos actualmente es una cabeza de mayor diámetro, un cotilo de doble movilidad o cotilos constreñidos. Y saber que usar esto no significa que nos vamos a salvar de las complicaciones, porque la colocación de los componentes y una adecuada recreación de la anatomía es lo más importante. Muchas gracias.